Buenas noches. Siendo las 8 en punto, vamos a culminar esta semana de exposiciones y de conferencias. Tenemos hoy día al arquitecto Jorge Luis Gutiérrez Castro. Voy a pasar a hacer la presentación para dejarlo en el uso de la palabra y nos pueda hacer su exposición. Bien, el arquitecto Jorge Luis Gutiérrez Castro es arquitecto por la Universidad Nacional de Piura, es especialista en sistemas de información geográfica para el catastro y saneamiento de predios. Actualmente ejerce la docencia universitaria, es parte de la zona registral 1 de SUNAR. El arquitecto ha tenido a bien traernos esta exposición y lo quiero dejar ahora en el uso de la palabra. Adelante, Jorge, gracias por estar aquí. Recibe el saludo del Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Piura. Muchas gracias, arquitecta Tineo, por esta invitación. Les agradezco en función al ciclo de conferencias en línea que ustedes están sosteniendo y muchísimas gracias por la invitación en esta oportunidad. Sí, pues es cierto, estamos conversando ya con semanas anteriores sobre el problema que se nos presenta a través de esta pandemia. Entonces, han habido muchos casos, el sistema económico obviamente ha cambiado. Entonces, lo que yo estoy tratando o voy a tratar en esta oportunidad a través de esta exposición, hablar sobre dos cosas muy importantes. En primer lugar, quiero manifestar una exposición netamente técnica, una exposición que va a constar en dos partes. La primera parte es la definición, para de repente algunos, si no conocen la tecnología SIC, vamos a tener un poco de conceptualización en este caso, y la segunda parte de la exposición será una aplicación de esta tecnología SIC, digamos, al sector salud. Por ejemplo, en este caso, el monitoreo de la propagación del COVID-19. Entonces, yo aquí en el chat de este Zoom he dejado un link que sería bueno de repente que todos ustedes puedan ingresar a fin de corroborar una información que les estoy indicando, una información a tiempo real. Aquí, en esta lámina que ustedes ven en pantalla, vamos a empezar con 5 definiciones para que ustedes puedan entender de qué se trata esta tecnología SIC. Nosotros, hace ya mucho más de 15.000 años, como ustedes saben, tenemos las evidencias de las pinturas de las cavernas, ¿verdad? En los hombres de las cuevas de Lascaux en Francia. Como ustedes saben, siempre se ha evidenciado, digamos, las actividades que el hombre antiguo preparaba. Y a raíz de esto, siempre comparando con la tecnología moderna, siempre se han creado entre estos hombres antiguos rutas para ir de un lugar a otro, llamámosle hoy en día ya las rutas de migración. Entonces la tecnología moderna ahorita ya está asociando estos dos elementos de los sistemas de información geográfica moderna, es decir, una imagen que en este caso vendría a ser la pintura rupestre, asociada ya con un atributo de información. Más adelante vamos a explicar a qué me refiero con estos atributos de información. Ahora, ya a mediados del siglo XIX, en un distrito de Soho, en Londres, existió, digamos, una incidencia de casos de cólera, en donde el epidemiólogo Dr. Snow, digamos, hizo un estudio a través de un mapa cartográfico y pudo detectar a través de métodos geográficos la ubicación exacta, digamos, de los pozos contaminados. Y obviamente se pudo determinar en ese entonces la fuente que causó esta enfermedad, en este caso el cólera. Entonces, de una manera u otra, el sistema de información geográfica en ese momento se fue asociando ya a un plano cartográfico
con un atributo de información. Entonces aquí estamos viendo un mapa original en donde están ubicando los puntos. Digamos, aquí hay unas cruces que representan a los pozos de agua de los que bebían los enfermos. Entonces el cólera obviamente se propagó a partir de esta localidad. ¿De acuerdo? Entonces aquí les estoy trayendo ya, digamos, la conceptualización a que se refiere los sistemas de información geográfica. Entonces vamos a partir primero del concepto de lo que es un sistema. Simplemente es un conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a un determinado objeto. Entonces a este concepto vamos a adicionarle el término información. Entonces vamos un poco a hacerlo más complejo el concepto anterior, indicando que el sistema de información ahora es un sistema manual o automático que consiste en un conjunto de personas, equipos, métodos organizados para adquirir, procesar, almacenar, transmitir y presentar datos que representan una información para el usuario. Entonces, ustedes están viendo en pantalla a su mano izquierda, donde existe, digamos, unas capas temáticas, que más adelante vamos a explicar de qué se trata. Entonces, estas capas temáticas quiere decir que toda la información que nosotros podemos tener, digamos, está organizada, está integrada a fin de que nosotros podamos, a través de toda esta información, poder capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar toda la información geográficamente referenciada. Y esto con un objetivo, obviamente, de resolver problemas complejos, ya sea de planificación urbana, de catastro o de gestión urbana. Entonces, más adelante vamos a revisar las aplicaciones que tiene este sistema de información geográfica y se van a dar cuenta cuáles son los tipos de problemas complejos que este sistema puede solucionar. Entonces, dentro de todo este sistema de información geográfica existen componentes por el cual funciona. Entonces, estos componentes son 5, como ustedes están viendo en pantalla, y compuesto por los software, que es el soporte lógico de los sistemas de información geográfica. Aquí en estos software vamos a entenderlo como los sistemas operativos, como los sistemas de administración de una base de datos. Ahí tiene que ver mucho con los lenguajes de programación, con algunos programas ya especializados, por ejemplo, para el procesamiento de imágenes o raster. Entonces, todo este complemento o componente del sistema de información geográfica es muy importante que lo tengan. Todas las entidades que hoy en día están trabajando con este sistema de información geográfica deberían de tener, obviamente, estos sistemas operativos. Pasando al segundo componente, tenemos los soportes físicos del sistema de información geográfica, que son las computadoras, los servidores, para que puedan almacenar toda la información o las capas temáticas que concinta este sistema de información geográfica, y además todos los periféricos de entrada. Pueden ser escáner, por ejemplo, ¿no? O los periféricos de salida, que estamos hablando de las impresoras, de los plotters, ¿verdad? Entonces, todo ello constituye un soporte físico del sistema de información geográfica. Obviamente no se tiene que dejar de lado como parte de los componentes de un SIG. También tenemos los datos. Entonces, los datos son hechos que describen sucesos y entidades. La importancia de los datos está en su capacidad de asociarse dentro de un contexto para convertirse en una información. Vamos a hacer un ejemplo corto. Si yo tuviese un dato, por decir, se me ocurre 84. Entonces, el número 84 solamente me da a mí un dato simple. Pero cuando nosotros ya le atribuimos un atributo, ya se convierte en información. Por ejemplo, si yo le quiero colocar una unidad de metros cuadrados, entonces ese 84 metros cuadrados me hace suponer que es una área de un predio. Si yo tengo metros lineales, entonces ese 84 me hace suponer que es el perímetro digamos, de un lote.
Si yo tengo, por ejemplo, número 84, de repente me hace suponer al número de lotes. O si tengo de repente 84 edad, ¿verdad? 84 años, entonces me hace suponer que 84 es obviamente la edad de una persona. Entonces, si yo tengo un dato y no le asocio, va a dejar de ser información, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es importante nosotros tener un atributo para todos los datos. Ahora, dentro de los siguientes componentes, estamos hablando ya de los procesos. Entonces, los procesos son todos los lineamientos que utiliza una entidad de acuerdo a un plan bien diseñado y son los modelos y prácticas operativas únicas para que puedan tomar las decisiones. Por ejemplo, las municipalidades, ¿verdad? Si tienen dentro de su programación proyectos que los puedan elaborar utilizando los sistemas de información geográfica, entonces deberían de tener sus lineamientos propios a fin de poder recabar la información, a fin de poder procesarla y obviamente realizar prácticas operativas para que puedan tomar una decisión de un problema. Yo me imagino que de repente las municipalidades distritales o los gobiernos regionales hoy en día obviamente deberían de tener esta aplicación porque se relaciona bastante con los sistemas que ellos pudiesen manejar. COFOPRI también tiene una base de datos y también ellos están obviamente impulsando este sistema de información geográfica. Hay algunas universidades que estuve revisando dentro de su plan de estudios que tienen, digamos, dentro de sus cursos, algunos cursos lectivos y que aquí sí se están promoviendo el uso del sistema de información geográfica. Entonces, hoy en día ya se tiene en práctica estos temas. Personalmente ya yo estoy desde el año 2007, aproximadamente 2007 a la fecha que manejo este sistema de información geográfica. Obviamente no conozco todo, pero sí conozco lo necesario para yo poder, digamos, acogerme a los lineamientos de la entidad en la cual yo trabajo y poder realizar, digamos, las prácticas operativas para tomar todas las decisiones y solucionar algún problema. También tenemos acá como parte de los componentes del sistema de información geográfica el llamado recurso humano. Entonces, es muy importante que nosotros, obviamente los que administramos este sistema de información geográfica, tenemos que tener en cuenta que tenemos una capacitación constante porque esto se está aprendiendo en el día a día. Aquí estamos involucrados analistas, desarrolladores, administradores, también programadores. Entonces, hay muchos usuarios internos, ¿verdad? Que son los encargados, obviamente, de hacer que este sistema de información, digamos, funcione de manera, a través de ellos, obviamente, tomar esas decisiones para cualquier tipo de problema. Entonces, estos son los componentes básicos, los 5 componentes que lo conforma un sistema de información geográfica. Nosotros, en el momento, cuando me refiero a nosotros, es el personal, el recurso humano, tenemos que tener en cuenta estas 4 funciones de este sistema de información geográfica, porque desde el inicio, es decir, desde el ingreso de la información, desde la captura de la información, más adelante vamos a ver el ejemplo para el caso del monitoreo del COVID-19, vamos a ver qué tipo de información vamos a ingresar. Pero en temas generales, la función de ingreso de la información, digamos, sería la primera, obviamente función, valga la redundancia, del sistema de información geográfica, donde yo voy a ingresar, si ustedes ven en este gráfico, unas flechitas que están indicando hacia el centro del círculo, entonces corresponde al ingreso de la información, es decir, yo voy a ingresar mapas, una cartografía, voy a utilizar imágenes también, voy a utilizar informes estadísticos, voy a utilizar tablas de datos, ¿verdad? Entonces toda esa información es necesaria para yo poder almacenar en una base de datos y poder, digamos, hacer el análisis espacial. Entonces más adelante vamos a ver a qué me refiero con el almacenamiento, análisis espacial.
Entonces, estas 4 funciones que ustedes ven en pantalla son las únicas que tiene el sistema de información geográfica. Dentro de este ingreso de información geográfica tienen como un segundo círculo, digamos, el almacenamiento y análisis espacial, porque aquí es donde nosotros vamos a analizar la forma geográfica, vamos a visualizar la cartografía, vamos a hacer un sistema de gestión de base de datos. Vamos a coger una tabla de base de datos, por ejemplo, la tabla de base de datos de los departamentos de Perú, y vamos a hacer coincidir con una tabla de datos de población. Entonces vamos a hacer un análisis espacial entre estas 2 tablas de datos. De repente se me ocurre preguntar cuánta población existe en el departamento de Piura. Entonces yo estoy haciendo aquí un análisis espacial entre 2 tipos de información. Entonces me arroja un resultado, así es, que ese resultado puede ser también alfanumérico, o puede ser también un resultado, un mapeo, de repente un plano temático. Lo puedo hacer de diferentes maneras. Entonces, aquí también yo necesito saber, obviamente, conceptos básicos que ya más adelante vamos a ver en el ingreso de la información para que quede un poco claro. Y finalmente, dentro de estas 4 funciones, nos encontramos con la salida de la información. Es decir, la salida de información, si ustedes se dan cuenta, está detallado con estas flechitas que están saliendo del círculo hacia afuera. Entonces, la salida de información está consignado a través de mapas y de tablas estadísticas. Entonces, yo voy a tener 2 tipos de información, tanto virtual como de manera física, si es que mi jefe o el usuario lo requiera. Aquí, dentro de esta lámina, si ustedes verifican, me he encontrado con una serie de aplicaciones del sistema de información geográfica. Las personas que estamos inmersos en este tema y que de repente conocen un poco se van a dar cuenta que nosotros los arquitectos, desde el punto de vista de repente urbano, es muy importante tener este sistema de información geográfica muy al pendiente, porque podemos trabajar, y digamos, con proyectos de agricultura, de comercio, de cartografía, servicio de localización, de prensa también, televisión, telecomunicaciones, defensa, educación, ingeniería ambiental, elecciones también, defensa civil, sobre crímenes, emergencias, minería, petróleo, salud, que lo he marcado, lo he resaltado un poco porque es lo que mi segundo componente de la exposición. Es importante también tener en cuenta que dentro de las aplicaciones de este sistema de información geográfica también tiene que ver mucho con la arqueología, con topografía, con el catastro, visualización 3D, geografía, cuencas, etcétera. Entonces, señores, nosotros como arquitectos estamos llamados obviamente a ir de la mano hoy en día con la tecnología, y para aquellos que, digamos, les gustan estos dibujos asistidos por computadora, entonces este es un momento para que ustedes puedan verificar cómo funciona este sistema de información geográfica y puedan promocionarse entre sí, poder aprender un poco. De mi parte, de repente podemos programar a lo mejor algunas sesiones en coordinación con el colegio, donde yo les pueda de repente dar cierta información general de estos sistemas de información geográfica, a fin de que ustedes puedan remitirlos y se pueda, digamos, tener una retroalimentación. Ahora, bien visto estas aplicaciones, estos conceptos y funciones que tiene este sistema de información geográfica, aquí les estoy trayendo ya, digamos, en la segunda parte de la exposición. Están visualizando en pantalla una consola, digamos, de información, ya sea de mapa y alfanumérica, donde fíjense a la fecha, perdón, al día de ayer, 26 de junio, teníamos, imagínense, más de 270,000 casos confirmados del COVID-19. Entonces, a su mano izquierda estamos visualizando
digamos, una tabla en Excel que, digamos, el recurso humano que trabaja aquí en esta entidad, obviamente lo transforma. Acá se tiene también estos mapas donde están consignando a la fecha de ayer la cantidad de los números de los casos confirmados. Yo el día de hoy, 27, hace media hora más o menos, piqué este link que ustedes ven en pantalla. Este link está en el chat de este WhatsApp, de este Zoom. Piqué y me he dado con la sorpresa que de ayer a hoy día tenemos más de 1.500 casos confirmados que han aumentado. Entonces, toda esta información es procesada. Es procesada. De repente unos dirán cómo sale, cómo saben toda la información que de repente en las noticias o el presidente lo anuncia. El día de ayer hubo tantos confirmados, tantos muertos, tantas pruebas, el día de hoy aumentó. Entonces es una cifra cuantitativa y también cualitativa, pero detrás de esto, detrás de esta cifra, existe un sistema de información geográfica que lo anuncia, que lo anuncia. Entonces, a raíz de esto, aquí ya vamos a explicarles de qué se trata este sistema de información geográfica y cómo influye en el monitoreo del COVID-19. Fíjense, chicos, aquí en esta pantalla vamos a hablar más o menos de las funcionalidades que tiene el sistema de información geográfica. Y si ustedes se dan cuenta, empezamos ya con el ingreso de datos. Entonces, de manera general, les expliqué que nosotros necesitamos datos exactos para poder realizar, digamos, este sistema de información geográfica. Y para temas de salud, miren, nosotros tenemos aquí mínimo 4 tipos de datos. Los datos demográficos, como son edad, sexo, estatus social, nacionalidad, ingreso, migración, mortalidad, crecimiento, etc. Entonces, toda esta información yo la necesito para poder procesarla. Pero para tener aquel cuadro que ustedes vieron con fecha, digamos, cuadro anterior, necesito también datos, digamos, indicadores sanitarios, como por ejemplo, ¿verdad? Tipo de enfermedades, incidencias, características clínicas, las patologías, cuáles son los porcentajes de ocupación, cuál es la tasa de derivación, los números de cirugías programadas, los números de reingresos, todas las tasas de reintervenciones. Aquí incluso falta, obviamente, la cantidad, digamos, de medición de las pruebas rápidas. Entonces, esa información también yo la necesito para poder procesar. Aparte de todos estos dos datos, necesito también datos del territorio, porque yo quiero saber, obviamente, el clima, la altitud, la ubicación geográfica en que se encuentra, qué tipo de uso de suelo, de repente también una movilidad urbana. Necesito saber también la densidad que tiene tal determinado sector, por ejemplo, el tipo de vivienda, altura de edificaciones, materiales de construcción. Esos son datos de un territorio que también necesito. Además, yo también necesito tener datos cartográficos. Por ejemplo, tener conocimientos de las escalas, de la geodesia, de la cartografía oficial, de la cartografía en base y obviamente de las proyecciones. Entonces, aquí tenemos bien claro el ingreso de datos. Para yo poder procesar toda esta información que yo tengo aquí, yo la proceso. Entonces, todo este ingreso de datos yo lo voy a llevar a un servidor. Entonces, en este servidor, a través digamos, a través perdón, del almacenamiento de datos, recién voy a empezar, digamos, a hacer las consultas, digamos, espaciales. Por ejemplo, aquí les traigo 4 preguntas que a raíz de estos 4 datos yo puedo generar en un sistema de información geográfica. Entonces, yo necesito saber, por ejemplo, que el sistema me precise cuáles son las áreas de mayor influencia del COVID-19 en la región de Piura. Por ejemplo, se me ocurre preguntar qué posibilidad o la posibilidad que el COVID-19 se presente en áreas colindantes a la ciudad de Piura. Por ejemplo, puedo preguntar, calcular los casos de pacientes COVID-19
que fueron internados por emergencia en el Hospital Cayetano Heredia de Castilla. Como también puedo preguntar cuántas pruebas rápidas del COVID-19 fueron aplicados a los agremiados del CAP Piura. Entonces, toda esta información que yo tengo acá, yo la voy a introducir a un servidor, voy a realizar los procesamientos espaciales y me van a arrojar información. Entonces, sí es importante, influye en un sistema de información geográfica para la captura de datos a fin de determinar la propagación del COVID-19. Claro que sí. Hasta ahorita estamos viendo la primera parte, que es la introducción de los datos. Cuando yo tengo ya estos datos, digamos, almacenados, entonces aquí ustedes se van a dar cuenta, hay 4 flechitas donde yo tengo los 4 datos que voy a introducirlos a un servidor, ¿verdad? Entonces aquí me dice, el sistema de información geográfica almacena información del mundo real por medio de capas temáticas. Entonces aquí les estoy trayendo un ejemplo clarísimo donde me está graficando el mundo real. Yo estoy viendo, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6 árboles. Tengo aquí una carretera y tengo acá una vivienda. Entonces, en este mundo real, para el sistema de información geográfica van a pasar dos cosas, que yo voy a tener un raster y un sign vectorial. Entonces, fíjese la diferencia entre ambos, digamos, definiciones. Tenemos un raster que es una matriz de celdas o píxeles que están organizadas en filas y columnas, en la que cada celda contiene un valor que representa una información. En comparación con un signo vectorial, entonces es una imagen digital formada por objetos geométricos que son todos independientes. ¿Por qué digo independientes? Quiero hacer un comparativo y un paréntesis también para todos conocedores, obviamente, del dibujo asistido por computadora, los llamados AutoCAD. Entonces, estos dibujos asistidos por computadora trabajan por capas, ¿verdad? Entonces, cada uno de ustedes puede realizar un dibujo cualquiera y le puede colocar la capa, por decir, muros altos, muros bajos, textos, cotas, mobiliario fijo, mobiliario móvil. Entonces, cuando nosotros vamos de manera progresiva dibujando un plano de un proyecto, entonces cada entidad que nosotros estamos dibujando, lo estamos colocando en ciertas capas, ¿verdad? Pero obviamente va a llegar un momento en que de repente por tema de tiempo o por agilizar un poco el trabajo, a lo mejor no nos damos cuenta y en la capa 0 estamos dibujando la mayor cantidad de entidades. ¿Quieres hacer un buscador de capas? Entonces tú dices, quiero que me seleccione la capa muros en el AutoCAD y no te das cuenta, y sin embargo te está seleccionando cotas, te está seleccionando el norte magnético, te está seleccionando muros bajos, muros altos, y te está seleccionando información que no tiene nada que ver con la capa que tú has hecho de consulta, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el sistema de información geográfica no lo hace así. Lo hace a través de 3 objetos de manera independiente, que son los puntos, líneas y polígonos. Entonces, aquí se nota claramente qué información yo voy a utilizar para este objeto geométrico. Por ejemplo, para los árboles, yo voy a utilizar la entidad punto. Para la carretera, yo voy a utilizar la entidad línea. Y para esta casa que ustedes ven acá, voy a utilizar la entidad polígono. Entonces, yo no puedo utilizar la entidad polígono para dibujar una carretera, porque no son compatibles, no tienen atributos iguales. Entonces, es muy importante en el sistema de información geográfica tener en cuenta este caso. Entonces, cuando yo tengo este almacenamiento de datos en el servidor, recién yo empiezo a procesar toda la información y voy a hacer el análisis espacial, el análisis interno con toda esta información. Por ejemplo, el análisis espacial es uno de los aspectos más interesantes y destacables de ArcGIS. El objetivo que persigue es derivar nueva información de datos existentes para permitir una mejor toma de decisiones. Es lo que yo les estaba indicando anteriormente. Yo tengo información cuantitativa, una información cualitativa de manera suelta, ¿verdad? Pero cuando yo lo almaceno al sistema de información geográfica, recién empiezo a hacer este análisis espacial y yo voy a tener nueva información. Ya sea, digamos, alfanumérica o gráfica.
Entonces, aquí en este análisis espacial me va a determinar todas las relaciones que tiene un dato con otro. Por ejemplo, ¿no? La información de los departamentos con las enfermedades o con la enfermedad del COVID-19. La información del distrito con las zonas que, digamos, están siendo más afectadas del COVID-19. La información de una vía con otra información que me puede determinar la existencia de repente, ¿no? De alguna vía que se haya, digamos, ha tenido averías de repente por un accidente, ¿no? De repente por un accidente. Entonces, esa información ya es, digamos, nueva, con una información existente. Aquí en esta relación yo puedo determinar ubicaciones, eventos, detectar, obviamente, cuantificar los patrones y realizar alguna predicción, es decir, qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede pasar si es que esta información yo la altero. Entonces, ¿qué puede pasar de aquí a 5 días, a 6 días? ¿Qué es lo que está obviamente pasando con las incidencias del COVID-19? Aquí también en este análisis espacial también es muy importante tener en cuenta los geoprocesamientos, es decir, extraer información, superponer información, agregar, calcular campos de atributos. Por ejemplo, quiero calcular el área de determinado lugar, quiero calcular el perímetro de determinado lugar. Entonces, yo estoy aquí geoprocesando una información. A la vez también necesito también tener, obviamente, herramientas personalizadas. Este campo que ustedes están viendo en el centro ya correspondería, obviamente, digamos, a los métodos que tiene la entidad. Yo, por ejemplo, quiero crear un flujo de trabajo de la manera mucho más simple. Por ejemplo, yo quiero que me capture, primero, que me capture mi departamento, un primer flujo. Segundo flujo, quiero que me capture de esos departamentos cuáles son los distritos que se encuentran en la costa. Mi tercer flujo, de todos esos distritos que están en la costa, quiero que me determine las áreas que tienen mayor influencia del COVID-19. Mi tercer flujo. Mi cuarto flujo, puedo determinar que de esa área, que me determine cuáles son los casos que han tenido de repente pruebas rápidas del COVID-19. Puedo tener otro flujo en donde me digan cuáles son de repente los muertos, los fallecidos por este COVID-19. Entonces, si ustedes se dan cuenta, desde que mencioné de los departamentos hasta llegar a que una persona haya muerto, ha pasado por más de 4, 3, 5 flujos de trabajos, ¿verdad? Entonces, esta herramienta personalizada o llamado Model Builder es el que me va, digamos, a crear este flujo más simple, de tal forma que yo solamente ingreso, por ejemplo, el dato de departamento, un dato, digamos, alfanumérico, y me arroja de manera inmediata la información que yo requiero. Entonces, esta herramienta personalizada es muy importante porque esto se ve en la mayoría de entidades de trabajo, a fin de poder realizar y minimizar los flujos de algunos trabajos más complejos incluso. Dentro de ese análisis espacial también tengo, obviamente, la visualización de todos los datos por medios ya sean gráficos y tablas. Entonces, aquí yo puedo determinar, obviamente, la salida de información a través de gráficos que me determinen una relación de un dato con otro. Y lo más interesante en este concepto del análisis espacial es que ustedes pueden compartir, podemos compartir esta información. Hoy en día, como ustedes sabrán, todo se sube a las nubes, ¿verdad? Las famosas nubes virtuales. Entonces, toda esta información tú la puedes compartir. Les pongo un ejemplo. Tú puedes trabajar en una municipalidad y hoy en día que estamos haciendo trabajo remoto, puedes estar desde casa y de repente algunos hacen trabajos mixtos que van a campo y que están también en casa. Entonces, tú puedes tener personal que va a campo a analizar de repente la altura de edificación de una vivienda. Entonces llevan unas tablas y van marcando toda la información existente. Entonces esa información existente la suben a un Excel, por ejemplo, y esta información la vinculan. La vinculan, que esto lo hace el sistema de información geográfica,
y tú como jefe ya tú estás viendo los análisis, ya tú estás viendo los resultados. Entonces, sin necesidad de salir de casa, todo esto ya se hace de manera integral. Si tú quieres también tomar de repente alguna fotografía de esa vivienda para poder testificar o para poder comprobar que la información alfanumérica con la información gráfica, digamos, hay competencia, entonces, perdón, hay conformidad, entonces estas dos informaciones tú las puedes compartir a tu jefe y tu jefe está visualizando tu trabajo de manera a tiempo real. Entonces, todo esto, digamos, son las funciones que tiene, digamos, como un análisis espacial, un sistema de información geográfica. Ahora, repito, esta salida de información, aquí le estoy trayendo un ejemplo claro de la información de que sale de un sistema de información geográfica a través de un plano o de un mapa temático donde me están consignando, por ejemplo, ¿no? Aquí porcentajes de personas, tanto de hombres y de mujeres en Piura, en Tumbes y en los departamentos que aquí nada más he capturado. Y a la mano izquierda, perdón, derecha, yo tengo la misma información, pero en una tabla de datos o en el Excel y en sus extensiones llamándole, por ejemplo, un DDF. Entonces, esta información es la salida que yo la puedo tener tanto en medio digital como en medio físico. Y toda esa salida obviamente lo hacemos a través incluso de las aplicaciones. Ustedes cuando están en casa y hoy en día se tienen que ir de repente a un lugar, algunos que manejan, que tienen carro, pueden indicarnos, necesito que me oriente hacia tal lugar. Entonces hay aplicaciones, ¿verdad?, que te van dirigiendo por la izquierda, por la derecha, o en 2 minutos o a 5 metros doblar a la izquierda. Entonces, ese es un tipo, digamos, de sistema de información geográfica, porque tiene toda la información que nosotros ya hemos visto con las láminas anteriores. Y esta salida de información también la podemos hacer, obviamente, a tiempo real, como es el caso de aquella lámina que les mostré, donde se indica los números de afectados a la fecha por el COVID-19. Entonces, todo esto que les estoy comentando, que el sistema de información geográfica lo hace a través de los 5 componentes que les expliqué, influye de manera, por decir, a uno en la propagación o en la utilización del sistema de información geográfica. Entonces, me tomé la libertad, porque esto es libre, de buscar de repente para que me pueda complementar esta exposición, una entrevista que se le hizo a Diego Valareso como gerente de marketing de telemática, empresa que contribuye a la propagación o digamos, de los sistemas de información geográfica en mayo de este año. Y en una de todas las preguntas encontré esta que es muy interesante. Dice, ¿cuál sería su mensaje o reflexión con respecto a la pandemia COVID-19 y sus consecuencias para la vida económica, social, emocional y de salud de los peruanos? Entonces, él contesta dentro de todo este resumen, dice que es muy interesante que el ArcGIS pueda insertar muchas capas de información, cruzar una con otra y en base a ellos tomar decisiones y generar predicciones. Entonces, estos sistemas de información geográfica hoy en día están haciendo frente a esta pandemia. Están haciendo frente a esta pandemia en base a una línea obviamente tecnológica. Entonces, los sistemas de información geográfica no actúan solos. Toda la información que ustedes visualizan en pantalla cuando de repente ven noticias o el presidente está anunciando la cantidad de confirmados del COVID, lo hace este sistema de información geográfica. Y obviamente ustedes se han dado cuenta que no lo hace solo, sino que existen 5 componentes a fin de que ayuden, digamos, a dar la información, digamos, más exacta. Entonces, pregunto, ¿no? Es una consulta libre. Digo, ¿creen ustedes que el uso de la tecnología SIC influye en el
monitoreo de la propagación del COVID-19. Entonces es una pregunta bastante abierta. Ya quedan, digamos, ustedes que podrían contestar de repente acá en el chat o, digamos, de manera individual. Pero aquí les he traído, digamos, a grandes rasgos esta conceptualización de manera general y cómo ese sistema de información geográfica o la tecnología SIC, digamos, influye en el monitoreo de esta propagación del COVID en 2019. Bueno, no he terminado con mi exposición. No sé si de repente hay algunas preguntas que hacer. Les estoy dejando aquí en pantalla mi correo electrónico para alguna consulta que podamos hacer. Y con mucho gusto estamos acá para ayudarlos. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Vamos a preguntarle a nuestros agremiados en el Zoom. Si tienen alguna consulta, por favor, la pueden escribir por el chat o pueden habilitar su micro y hacerle la pregunta directamente al expositor. ¿No hay ninguna consulta? Bien, entonces ha quedado claro y le vamos a tomar la palabra a nuestro arquitecto sobre las sesiones generales que él pudiese dictar más adelante con el Colegio de Arquitectos para explicarnos ampliamente sobre la utilización de esta herramienta y darnos más alcances para después, ¿no?, posteriormente poder armar un curso, un diplomado sobre este tema tan indispensable hoy en día como herramienta informática. Muchas gracias, arquitecto, por estar aquí, por aceptar la invitación. Gracias también por su ofrecimiento de capacitarnos más adelante con algunas sesiones. Gracias al Consejo Regional que nos han acompañado hoy día, la arquitecta Patricia Flores de la Dirección de Asuntos Tecnológicos, el arquitecto Fernando Labrín de la Dirección de Bienestar y el resto del consejo que están con su camarita apagada, pero que aquí nos acompañan también. Muchas gracias. Así ha finalizado nuestra semana de eventos académicos. Estamos preparando unos próximos eventos para la siguiente semana. Ya los anunciaremos el día lunes. Muchas gracias a todos. Gracias, Fernando, Pati. Gracias, Jorge, por favor. Gracias, gracias. Nos encontramos. Jorge, gracias a todos. Gracias a todos. Luego, muchas gracias. Gracias.